Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. De esta manera, entonces, vamos a dar inicio a lo que sería nuestra sesión del día de hoy, donde vamos a estar hablando sobre lo que sería promoción de la salud. Me emociona muchísimo de que iniciemos, de que podamos conversar respecto a lo que serían los conceptos claves relacionados a la promoción de la salud. Eh, Hoy día vamos a estar conociendo cuál es la diferencia, o sea, cuál es el concepto, mejor dicho, de la promoción de la salud. Vamos a ir viendo cómo surgió este tema de la promoción de la salud. Vamos a ir conversando un poquitito sobre estas características que tiene la promoción de la salud. Entonces, básicamente, vamos a estar viendo de dónde vino y vamos a estar tocando lo que sería la Carta de Ottawa, que es como que la Biblia, por así decirlo, nuestra Biblia desde el punto de vista de la promoción de la salud. Entonces, es muy interesante que nosotros conozcamos de dónde vino, cómo fue que empezó, cómo fue que ha ido evolucionando los conceptos relacionados a promoción de la salud y también vamos a ir derribando los mitos que puedan existir en relación a lo que es promoción de la salud. Bien, cualquier duda que ustedes tengan, ya tienen mis contactos, me pueden escribir. Igual pueden ustedes encender sus micrófonos y hacer las preguntas que crean pertinentes. Como les comenté en nuestra clase de presentación, de introducción, las clases por lo general duran 1 hora, 1 hora 30, a veces 45, pero alrededor de 1 hora un poquitito más. La idea es dar los conceptos claves, dar aquella información que a nosotros como futuros salubristas nos va a servir para poder utilizarlo después en nuestra vida cotidiana. Entonces después, por supuesto, tienen las tareas que están disponibles en el aula para ir realizando. Pero yo igual cualquier cosita le voy a estar avisando a la compañera, a la delegada, cualquier tipo de ajuste, cambio, lo que sea. Igual ustedes tienen la libertad de escribirme, de comentarme cualquier tipo de situación que pueda existir para poder ir subsanando. Bien. Sin más palabras, entonces damos inicio a nuestro módulo de promoción de la salud. Es importante que nosotros sepamos que lo que sería la promoción de la salud no es un concepto nuevo, por así decirlo. Ya es un impulso que se ha declarado que se ha venido trabajando durante muchos años, inclusive en la Declaración de Alma-Ata, donde se introdujo lo que serían los conceptos relacionados a promoción de la salud, ya se estuvo incorporando, hablando. Recién unos años después es que se incorporó o se le dio como el énfasis necesario al concepto de promoción de la salud. Entonces, este concepto de promoción de la salud ha evolucionado a través de una serie de conferencias y la primerita de todas es la primera conferencia que se hizo en Canadá y ahí es donde se produjo esta famosa Carta de Ottawa. Seguro que en algún momento, la Carta de Ottawa es demasiado famosa, seguro que en algún momento ustedes ya escucharon, en algún momento ya lo han oído. Entonces ahí es donde se hizo el primer como el primer acercamiento a lo que sería la promoción de la salud. Si bien es cierto, los esfuerzos para promover la salud que abarquen a nivel individual y comunitario, también el fortalecimiento del sistema, la Asociación
multisectorial, son temas que se ha venido trabajando, pero hasta hoy día eh, se sigue trabajando en lo que es la incorporación de los conceptos relacionados a promoción en entornos específicos, tales como en escuelas, hospitales, lugares de trabajo, áreas residenciales, etcétera. Entonces, eh, durante varios años se ha venido trabajando en lo que sería la promoción, en los conceptos relacionados a promoción de la salud. Bien, vamos a hablar un poquitito de la evolución histórica de lo que es la promoción de la salud. Como habíamos dicho, el término promoción de la salud no es un concepto nuevo, ya es un concepto que se ha venido utilizando, inclusive el hecho de que la salud está determinada por factores que no están solamente dentro del sector de la salud, sino también por factores del externo, ya es un tema que se ha venido hablando hace ¡puf! Demasiado tiempo. Inclusive durante el siglo XIX, cuando no se había establecido todavía el tema este de la teoría de los gérmenes, se consideraba que la causa específica de la mayoría de las enfermedades era el miasma, pero se aceptaba, o sea, se sabía que el miasma era la principal causa, pero ya se decía que la pobreza, la indigencia, las malas condiciones de vida, la falta de educación, contribuyen a la enfermedad y la muerte. Eso muchísimo antes de siquiera hablar de lo que serían los conceptos de promoción de la salud. Entonces, en los años 1827, 1828 aproximadamente, William Allison mencionó que la tifus o el tifus epidémico y la fiebre recurrente, por ejemplo, se veían relacionadas a condiciones físicas y morales de los trabajadores que eran en ese entonces empleados de fábricas de algodón, lana, seda inclusive. Eh, ¿Se acuerdan ustedes, o seguro que habrán escuchado en algún momento, lo que sería el estudio, por ejemplo, del doctor John Snow, que es el estudio clásico y que se utiliza muchísimo en epidemiología como antecedente histórico, que es el tema de las cólera, ¿verdad? Entonces, ya ahí se decía que las condiciones de vida influían muchísimo en lo que sería la salud. Entonces, es cierto, eh, ya se venía hablando, ya se venía comentando ese tema, pero todavía no era así muy presente, muy inclusive acertado por la comunidad científica. En la primera vez que se menciona o que se habló del término de promoción de la salud fue en el año 1945 por Henry Sigeris, que era un gran historiador médico que definió las cuatro tareas principales de la medicina. Y ahí, entre las cuatro tareas principales de la medicina, habló de la promoción de la salud, prevención de las enfermedades, restauración y rehabilitación. Esto hasta el momento todavía nosotros no estamos hablando inclusive a nivel conceptual de lo que sería eh, promoción de la salud. Así, la definición que hoy día tenemos todavía no se estaba hablando. Pero imagínense, 1945 ya Henry dijo, bueno, la medicina tiene cuatro funciones esenciales y que son que son promoción, prevención, restauración y rehabilitación. Entonces ya ahí se empezaba a hablar sobre la promoción de la salud. Y entonces este mismo autor, Sigeris,
decía que la promoción de la salud tiende a prevenir la enfermedad. Sin embargo, para que la prevención sea efectiva, exige medidas de protecciones especiales. Entonces, ese fue el concepto que le ponía Henry a eso. Un poquito de agua. Bien, entonces, ya decía que se necesitaba ciertas condiciones específicas para que pueda haber esta condición. Entonces, también este mismo autor decía que las causas generales de las enfermedades por lo general son específicas y que la promoción de la salud abordaba no solamente las cuestiones específicas, sino que abordaba las cuestiones generales. Es decir, este autor decía que por lo general con lo que sería la promoción de la salud, no solamente prevenimos una enfermedad, sino que prevenimos un conjunto de patologías o de enfermedades. Entonces, en ese mismo tiempo, prácticamente unos años después, Riley, creo que es el primer profesor de medicina social, decía también que existían factores externos que eran aplicables a lo que serían enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, fue más o menos eso lo que mencionó este autor. Bien, entonces ahí tenemos como que los primeros acercamientos, los primeros pasitos para lo que sería la conceptualización de promoción de la salud. ¿Cuál es un punto clave para nosotros? El informe de Lalonde. Lalonde fue un ministro canadiense, creo que no era médico, era economista o algo así por ahí. ¿Y qué fue lo que encontró Lalonde? Vamos a ver porque si tengo por aquí. Creo que tengo por aquí que les quiero mostrar. Bueno, ¿qué fue lo que es sí, canadiense? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Lalonde? Bien, Lalonde quiso saber qué es lo que determinaba o influía en lo que es la salud de las personas. Bien, entonces encontró que influía la parte biológica, obviamente, pero tenía un porcentaje de 25%. El entorno social influía en un 45%. Lo que sería el entorno ambiental influía en un 20%. Y los sistemas de salud con toda su infraestructura, creo que era un 5, un 10% nada más. Entonces, ahí Lalonde dijo que, y dio como ese puntapié también en los años 74, o sea, bastante tiempo, dijo que cómo serían las primeras acciones en lo que sería la medicina preventiva. Si es que nosotros tenemos eh, que el 45% depende de mi entorno, ¿por qué yo me estoy centrando mucho a lo que es la parte biológica? Entonces, ahí fue como el primer clic, por así decirlo, en lo que sería promoción de la salud. Entonces, ahí fue otro acercamiento más. Luego, Hugh Level y Edward Clark hicieron otras acciones más donde hicieron como también los primeros acercamientos hacia lo que sería la medicina preventiva. Y aquí hablaron de los niveles de la prevención. Y ahí hablaron de prevención primaria, secundaria, terciaria, etcétera. Entonces ahí ellos dieron ese acercamiento a esto. Bueno, esto fue aproximadamente los años 76, o sea que nosotros vemos en los años 1800, en los años 1827, Allison empezó a hablar, luego en el 45 Henry,
luego en el 74 la Londe, varios años más, ¿verdad? Después en el Level y Clark es del 76 aproximadamente, y luego en el año 78 empieza, o sea, se realiza lo que es la declaración de Alma Ata. Entonces, aquí se encuadra a la promoción de la salud como una de las actividades fundamentales dentro de lo que es la atención primaria de la salud. Entonces, aquí eh, es donde se empezó básicamente a darle, no quiero decir el término legalidad, pero podríamos llamarle como, a ver, como la definición formal o darle su lugar, por así decirlo, dentro de un marco normativo. Porque la Declaración de Alma-Ata, que es la Biblia, la madre de la atención primaria en salud, dijo, bueno, una de mis actividades fundamentales es la promoción de la salud. Entonces ahí se le dio ese valor que correspondía. Si bien nosotros empezamos a hablar desde 1800, recién en el 1978 se introdujo así oficialmente la promoción de la salud. Vamos a estar metiendo. Ay, no sé por qué se me corta. Bien, luego entonces, eh, unos años después, pueden ver que la Declaración de Alma-Ata fue en el 78, pero la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud fue en el año 1986, que aquí empieza lo que sería la Declaración de Alma-Ata. Entonces, esta Declaración de Alma-Ata afirma que la promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un control sobre la misma. Imagínense, en el año 86 ya se estaba hablando sobre esto, ya había ya se mencionaba de que la promoción de la salud, ¿qué es lo que hace? Les da a los individuos todas o al menos las herramientas suficientes para poder ser, los responsables, sí, los responsables de su propia salud. Entonces, aquí se empieza a hablar de la promoción de la salud y hay un punto muy interesante. Esta Carta de Ottawa define cinco líneas o ejes estratégicos fundamentales. ¿Cuáles son esos ejes estratégicos fundamentales que nosotros tenemos que considerar? Uno es lo que sería la reorientación de los servicios. ¿Qué implica reorientación de los servicios? Significa de que debe de ser lo menos hospitalocentrista posible, es decir, llevar una gran cantidad de nuestros esfuerzos fuera del hospital, fuera de los servicios para poder brindar a los individuos esa posibilidad de desarrollar sus aptitudes personales. Es decir, lo que buscamos nosotros como promoción de la salud es que la gente se empodere. Cuando veamos un poco más los conceptos y desarrollamos un poco más, van a darse cuenta de que eso es lo que nosotros queremos. Queremos que la gente se apropie de su salud y de esa manera también influya en la salud de los demás individuos. Entonces, queremos desarrollar esas aptitudes, queremos después dotar, mediar o promover y promover, mejor dicho, lo que es la salud o los estilos de vida saludables
vamos a ver más tarde de que sobre qué trabaja promoción de la salud, cuál es nuestro foco central. Y todo esto establecido en lo que es una política pública sana. Entonces, nosotros queremos que las personas sean partícipes, se sientan comprometidos con su propia salud. Entonces, si hasta ahora, ¿cómo vamos? Podemos definir a la promoción de la salud como el proceso que permite a las personas aumentar el control sobre su salud y mejorarla. Ese es el concepto de promoción de la salud. Y entonces ahí me van a decir, pero educación para la salud, ¿qué tiene que ver con eso? Y educación para la salud es una herramienta de la promoción de la salud. Promoción de la salud sería como el paraguas grande, por así decirlo, es el cimiento sobre la cual se elevan, se sostienen las herramientas de promoción de la salud. Y ahí cuando hablamos de herramienta, vamos a hablar de educación para la salud, vamos a hablar de comunicación para la salud, participación comunitaria, emancipación y abogacía, que son como los pilares fundamentales sobre la cual se maneja todo lo que es promoción de la salud. Van a darse cuenta de que promoción de la salud es súper interesante, es súper técnico también, porque muchas personas dicen, ah, no, promociones charlitas nomás. Se van a dar cuenta de que no es charlita nomás, no es propagandas o afiches nada más, tiene toda una estrategia, tiene toda una metodología en la cual trabajamos para que realmente puedan funcionar. Y eso es lo que me gustaría que podamos nosotros aprender, conocer para poder ser buenos salubristas. Bien, ¿ustedes saben cuáles son los pilares de la salud pública? ¿Cuáles son los pilares de la salud pública según el parecer de ustedes? ¿Qué me pueden decir? Promoción, lo que serían los conceptos de las herramientas claves o los pilares de la salud pública, lo que un salubrista debe manejar es prevención, o sea, promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Toda salud pública se basa en esos dos. Y me van a decir, ¿y gestión y epidemiología? Esas son herramientas complementarias para las demás acciones. No son herramientas fundamentales de la salud pública. La salud pública trabajamos como salubristas. Nuestro objetivo siempre es promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Es por eso que este módulo es muy interesante para mí y que podamos nosotros conocer este concepto. Bien, entonces, tenemos nuestra primera conferencia, que es la Carta de Ottawa, que es básicamente nuestra pequeña Biblia, por así decirlo, sobre la cual se forma todo el resto de nuestras demás conferencias. Posterior a eso, en el año 88, en la ciudad de Adelaida, se realiza la declaración, por supuesto, de Adelaida, donde cuál es el punto central aquí, cuál es el,
el énfasis, por así decirlo, se hace un hincapié sumamente importante hacia la necesidad de establecer políticas públicas favorables y también se puso en relieve lo que es el impacto, la repercusión que tiene las políticas públicas en relación a, a la salud. Entonces, la Carta de Ottawa nos decía, nosotros queremos que nuestras acciones se orienten o vayan dirigidos hacia que el individuo desarrolle las aptitudes y pueda ser dueño de su propia salud, por así decirlo. Bien, en la Declaración de Adelaida, todo eso que ya dijimos, también dijeron, ah, bueno, está bien, el individuo que sea partícipe, que sea el dueño de salud, pero nosotros tenemos que establecer también las políticas públicas saludables. Muy bien, entonces tenemos eso. Luego, un año más tarde, o sea, unos años más tarde, se hizo Sandval en el año 91, se hizo otra conferencia de la promoción de la salud y aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Se reestructuró eso que ya teníamos y se organizó en lo que es un ambiente general que apoya la salud, un ambiente socioeconómico y se empezó a hablar del medio ambiente. Hasta ese año prácticamente muy poco se hablaba de lo que sería el medio ambiente o el ambiente físico. Entonces ahí empezó a entrar los primeros conceptos, las conceptualizaciones relacionadas a la parte física. Y aquí también, creo que no les puse aquí, es que también se habló bastante de que el ambiente político debe apoyar a la salud. O sea que los estados deben estar orientados, por así decirlo, para poder generar estas políticas públicas y generar y propiciar espacios de promoción de la salud. Luego, en el año 97, en Yakarta, se volvió a examinar esta Carta de Ottawa, por supuesto, con lo que sería las demás cartas que teníamos anteriormente, como la de Adelaida y la de Sandval. Y aquí, de aquí salió un documento denominado Declaración sobre la adaptación de la promoción de la salud del siglo XXI. Entonces, aquí en este documento se identificaron, se organizaron, otra vez se vio, se reanalizó y demás cosas, y se identificaron lo que sería, eh, lo que sería cinco, cinco líneas prioritarias o cinco prioridades en promoción de la salud que son básicamente estas que tenemos aquí, que es promover la responsabilidad social en salud, aumentar la inversión en salud, consolidar las alianzas estratégicas, ampliar el empoderamiento de las comunidades del individuo y consolidar lo que sería la infraestructura necesaria para la promoción de la salud. Bien, ahora, hasta lo que en el momento estamos sabiendo. ¿Les parece que nosotros, mirando en retrospectiva y en prospectiva, como ustedes quieran, nuestra situación actual de nuestro Sistema Nacional de Salud, nosotros hemos cumplido con lo que conocemos, por supuesto, con alguna de estas cinco prioridades en promoción? ¿Hemos llegado a esto? ¿O o no? ¿O qué les parece? ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué les parece? Nosotros hemos llegado, hemos cumplido. eh, Profe, sí, te escucho. sí, en algunos puntos sí se cumplieron, profe. ¿Cuáles, por ejemplo? Comentame un poco, a ver, ¿qué te parece? Por ejemplo, en ampliar la capacidad de las comunidades y en ponderar al individuo. Bien o mal, las unidades de salud familiar funcionan y por lo menos en algunos lugares donde antes no había acceso a la salud, hay acceso a la salud y hay gente capacitada también y comunidades empoderadas en cuanto a lo que es la salud de la comunidad en sí. ¿No? Y lo otro sí, la infraestructura también necesaria para la promoción de la salud también, que se mejoró bastante, ¿verdad? Si bien no llegamos a la mayoría de la población, por lo menos el 50% sí, se logró consolidar eso. Buenísimo. O sea que de que se han dado pasos, por supuesto que se han dado pasos y eso es fundamental porque es cierto. Tal vez, como mencionó el compañero Víctor, no hemos tipo 100% a lo esperado o a la meta establecida, pero sí, han habido bastantes avances. Mencionó lo que es la cobertura de las unidades de salud de la familia, que es una estrategia, perdón, fundamental hoy día, porque es la puerta de entrada, es lo que se busca, es cierto. Tenemos muchísimas críticas, demasiadas críticas a lo que es la atención primaria de la salud, y es cierto, pero eso también nos da puntapié a de que podamos ir analizando, podamos ir mejorando y decir de que todo es perfectible. Esta, mediante la instauración o el establecimiento, como ustedes quieran llamarlo, de la unidad de salud de familia, es que tenemos esos, esas, esa llegada a la comunidad de las estrategias de promoción de la salud. Y eso es muy interesante. Entonces, en la declaración en la conferencia de Yakarta del año 97, eh, se han establecido estas declaraciones fundamentales. Bien, luego en los años 2000, en lo que sería entonces la Declaración de México, en este caso, se estableció como compromiso la de proposicionar a lo que es la promoción de la salud como estrategia fundamental, como estrategia indispensable para lo que sería la agenda política de los países. Incluso a partir de este año 2000, en todos los planes estratégicos, en todas las estrategias, por así decirlo, todos los instrumentos políticos, eh, se incorporó muchísimo, o sea, se incorporaron muchísimo las herramientas, no las herramientas, sino que los objetivos estratégicos relacionados a promoción de la salud. Bien, tenemos entonces que los países eh, ponían como estrategia fundamental en sus agendas políticas esta, lo que sería la promoción de la salud. Bien, luego, después de eso, en el año 2009, pero en el año 2015, perdón, 2015 fue la Carta de Bangkok, donde se establecieron las medidas y los compromisos para abordar los determinantes de la salud en un mundo globalizado. Entonces, pueden darse cuenta de que constantemente estamos nosotros refiriéndonos al entorno, a las características, a los sujetos, etcétera. Pero puntualmente, aquí en el año 2005 se nombra a los determinantes de la salud. A ver, para ustedes, ¿qué son los determinantes de la salud? ¿Qué saben sobre los determinantes de la salud? A ver, ¿qué me pueden decir sobre eso?
A ver, ¿quién me puede ayudar para, para decirme qué son los determinantes de la salud? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Profe, eh, yo creo que dentro de los determinantes bueno, de la salud vienen a entrar los determinantes sociales, ¿verdad? Que sea el ingreso, la desigualdad social, porque repercute mucho eso en el acceso mismo a la salud, también la educación, porque mientras menos educación se reciba, yo creo que no tenemos, bueno, la gente tiene menos discernimiento de lo que es acercarse a un hospital o a una unidad de salud familiar para su atención, ¿verdad? Y, y el acceso también. Hay zonas rurales en donde no tienen una unidad de salud familiar, entonces los habitantes de la zona tienen que salir a largos kilómetros, entonces les es difícil llegar a un acceso o tener un acceso fácil a servicios de salud. Creo yo, profe, que eso podría entrar dentro de los determinantes. Muy bien, excelente. Muchas gracias por tu aporte, Ada. Bien, para, para, para englobar, los determinantes de la salud son aquellas situaciones, características, eventos, lo que ustedes quieran mencionar, como quieran mencionar, donde un individuo nace, crece, se desarrolla, se reproduce, se va a reproducir y muere. Son todos los eventos, son todas las características, las situaciones donde el individuo se desarrolla. Entonces, este concepto ya Lalonde, allá por los años 74, cuando hizo su estudio, ya había más o menos hablado de eso. Pero recién en el año 2005 así se le dio el hincapié. O sea que los determinantes de la salud son aquellas características donde el individuo, aquella situación donde el individuo crece, nace, se reproduce y muere. Es todo nuestro entorno y todo eso influye en nuestra salud. No sé si en algún momento ustedes escucharon este término tan famoso y que mucho tiempo mucha gente decía es que el pobre es pobre porque quiere ser pobre. Así típico, típico, típico de ciertos discursos. Hoy día no escucho más, pero antes al menos se escuchaba bastante. Entonces, por ejemplo, el que dice eso es aquella persona que no conoce lo que son los conceptos de salud pública, uno, no conoce los conceptos de promoción de la salud, no sabe lo que son los determinantes de la salud, no sabe lo que son los determinantes. Entonces, porque todo influye. Imagínense de que los determinantes sociales, como mencionó la compañera, influyen en un 45% de nuestra salud. Eso ya Lalonde decía hace muchísimos años, en el 74 ya decía. Y hoy día, si bien, por supuesto, hay como leves variaciones en los porcentajes, sigue siendo demasiado importante para nuestra salud. O sea que si nosotros crecemos en un ambiente donde hay escasez de agua, donde no hay electricidad, donde cada vez que llueve la calle se inunda, donde yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a esperar línea. Imagínense, dije cuatro cosas y ninguna de esas estoy diciendo, no tengo una enfermedad genética. Ninguna de esas dije eso. Entonces, imagínense la carga que tiene el aspecto social y esos son los determinantes. Aquellas condiciones que influyen para que se desarrolle nuestra salud. Entonces,
ese concepto es fundamental para nosotros en promoción de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros como promotores de la salud, como salubristas, como expertos en promoción específicamente, ¿sobre qué trabajamos? Sobre los determinantes de la salud. Sobre eso, nosotros al final es lo que trabajamos. Entonces, eso grábense, tengan así más que presente, porque es lo que nosotros, eh, es lo que nosotros eh, hacemos y lo que a nosotros nos da, eh, es sobre la cual nosotros trabajamos como promotores de la salud. Entonces, sabiendo esto, nosotros en la carta de Van Gogh en el año 2005 se introduce este concepto de promoción de, promoción digo, perdón, sobre determinantes de la salud. Bien, luego en el año 2009, eh, en el año 2009, nosotros hablamos o empezamos a hablar de lo que sería los puntos estratégicos relacionados a lo que sería eh, las políticas saludables. Así lo llamaban, políticas saludables en salud. Recién en el año 2009, en esta conferencia, se empezó a hablar de esto. Inclusive, otro punto clave de esta conferencia es que aquí se identificaron aquellas brechas, aquellas dificultades que se tuvo para o que se tiene para la implementación de la promoción de la salud. Entonces, eh, aquí es donde se empezó a hablar de eso. Luego, en el año 2013, esta no es la última, hay una más después, eh, eh, es que en el año 2013 en Finlandia, en Helsinki específicamente, Helsinki se han celebrado eh, muchas conferencias muy importantes para la salud, para la investigación. Y en el año 2013 allí se realizó lo que sería la conferencia de promoción de la salud. Y aquí se empezó a hablar del enfoque salud en todas las políticas. Entonces, ¿qué es lo que se buscó aquí? Que los factores externos al ambiente sanitario, las políticas sanitarias, el medio ambiente, la educación, las políticas sociales, fiscales, la parte económica, la estructura, los recursos, todo se trabaje de forma articulada y pueda, eh, pueda ejercer un rol o una acción articulada una acción articulada entre ellos para lograr la promoción de la salud. Algo muy interesante cuando hablamos de promoción de la salud es que es imposible el trabajo, o es muy difícil, para no decir imposible, el trabajo desde un solo sector. Nosotros aquí siempre tratamos de trabajar, siempre buscamos eh, de que sea multisectorial, transdisciplinario y multidisciplinario. Entonces, nosotros queremos que siempre sea no solamente, que sea solamente el sector salud, el Ministerio de Salud, por así decirlo. Queremos que se trabaje de forma articulada entre Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Defensa, porque es todo. Promoción de la salud no es
una cosita nada más, no es salud, no es la parte biológica. Bien, luego en el año 2016 se empezó a hablar, se fue revisando, actualizando nuevamente, y aquí, este está mal, aquí este tengo que corregir, no fue la última, fue la penúltima, que fue la de China, la de Shanghái, donde se establece como compromiso la de establecer que estas políticas sigan funcionando, y aquí se estableció, se fortaleció el vínculo, mejor dicho, de la salud y el bienestar para la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces, se trabajó mucho sobre el objetivo 3, que es salud y bienestar, donde se hizo como un énfasis a tratar de cumplir con los indicadores de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esta sí es la última carta, esta sí es la última carta, la 10ª conferencia que se hizo en Suiza, que se hizo la 10ª conferencia, que si mal no recuerdo, la 10ª conferencia fue del año 2021, sí, fue del año 2021 que se hizo en Ginebra, donde se vio prácticamente, eh, se hizo, aquí salió lo que sería la carta de bienestar. Esto es muy interesante porque aquí le llamaron, aquí empezó el concepto de bienestar. Si bien antes ya se había empezado a hablar del concepto de bienestar, del concepto de sostenibilidad, del concepto de límites y demás, aquí es donde se empezó a hablar específicamente de este concepto de la sociedad del bienestar, donde dicen que nosotros no podemos estar, o no podemos ser ajenos, mejor dicho, a lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, aquí se establecieron, eh, se mencionó que la salud debe ser equitativa, no igualitaria, porque mucho tiempo se trabajó en que la salud debe ser igualitaria, o sea que todos tenemos que, todos tienen que recibir lo mismo. Y no es así, no puede ser así. Cuando hablamos de promoción de la salud en específico, no podemos hablar así. Imagínense un ejemplo, vamos a suponer de que VIH, algo así, voy a hablar de ITS, de infecciones de transmisión sexual. Entonces, si nosotros hacemos que el acceso no sé, a las pruebas, el acceso al PrEP o el acceso a lo que sea con un enfoque igualitario, significa de que a todos se les va a dar la misma oportunidad. Pero ¿qué pasa ahí? Se invisibiliza a poblaciones claves. Ejemplo, sabemos que hay una altísima prevalencia en personas trans, en HSH, hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo. Entonces, se invisibiliza a esas minorías donde la tasa es realmente preocupante y no es tan preocupante, por ejemplo, en la población general. Entonces, ahí, al ser todos iguales, todos tienen la misma proporción y se deja como que de lado eh, a esta población. En realidad debería de ser equitativo, dar a este grupo que más necesita más recursos, por así decirlo, para que no tengan tanto de este problema, y a este también le voy a dar, pero le voy a dar en menor cantidad y no voy a direccionar tanto esfuerzo en esta población que no es que no necesite, sino que no necesita tanto como lo necesita esta población. Entonces, eso es sociedad del bienestar, y en eso es que se hizo como énfasis en esta
en esta cuestión. Entonces, otros aspectos claves que tenemos aquí es que se trabajó el concepto de salud planetaria, que hoy día es la clave por todo lo que es clima y salud. Ya no hablamos de cambio climático nada más, sino que hablamos de, antes creo que era calentamiento global, si mal no recuerdo. Hoy el término es ebullición global. Si es que alguien sabe el término más actualizado, me comenta, porque en constante evolución está este tema, eh, pero se habla de salud planetaria, que nosotros tenemos que ser lo más eco-friendly posible, lo más sustentable posible y tratar de que todo sea lo menos dañino posible y con menos huellas de carbono posible. Entonces, nosotros trabajamos, o sea, intentamos trabajar sobre estas características. Como nosotros vamos a ser salubristas, es importantísimo que tengamos permeado estos conceptos, porque sobre eso es que debemos trabajar y tratar de mirar el bosque y no el árbol. Eso es lo que muchas veces a nosotros como profesionales de la salud nos cuesta un poquitito, porque famoso, yo trabajo hoy día ya muy, o sea, consultorio así general, solamente hago de medicina estética, ¿verdad? Entonces, como, como que es un área así súper específica, ay no, entonces solamente eso, ¿verdad? Y eso me van a decir, pero eso ni es salud pública, si no es nada". Y entonces ahí siempre hay un debate, una discusión, ¿verdad? Entonces, o si yo soy solamente ginecólogo, entonces solamente me enfoco, me ciño a lo que es salud materno-infantil y nada más que eso no veo. Eh, pero ese prejuicio es lo que tenemos que tratar de disminuir, o de erradicar. Que nosotros, si es que somos salubristas, tenemos que tener esa mirada global, ver el todo, ¿verdad? Porque salud pública es el todo, de una u otra forma es el todo. Inclusive, si abrimos el debate y dentro de poco escribir un artículo justamente sobre del por qué también la medicina estética de salud pública, que va a salir dentro de poco y les voy a compartir, entonces, para el debate. Entonces, todo es salud pública, todo de una u otra forma es salud pública, porque recuerden la definición de salud de la OMS, que es la ausencia de dolencias físicas, mentales, espirituales, por así decirlo. Y dice, no solo la ausencia de la misma es salud, o sea que el bienestar es muy importante y ese énfasis lo hicieron en la última conferencia de promoción de la salud, donde se habló de, eh, de estas conceptualizaciones. Y aquí entra todo lo que es la parte digital, la era digital, y que ni qué decir, ¿verdad? Entonces tenemos muchísimo, pero muchísimo de la cual hablar. Bien, entonces hicimos un recorrido de cómo empezó, de cómo vamos avanzando, y eso es excelente, eso es muy importante que nosotros podamos tener y ver. Bien, entonces una vez que hemos revisado el origen y cómo ha venido evolucionando la promoción de la salud, tenemos aquí entonces que la promoción de la salud es buscar ofrecer a los individuos las herramientas necesarias para que, eh, para que ellos tomen las decisiones, las mejores decisiones posibles respecto a su salud. Eso es promoción de la salud. ¿Y sobre qué trabajamos nosotros principalmente? Trabajamos principalmente sobre los determinantes de la salud.
Entonces, nosotros tratamos de ofrecer a los individuos, a la comunidad, los medios necesarios para que se pueda cumplir esto. Bien, entonces, ¿qué son los medios o qué implica estos medios? Y aquí tenemos lo que implican los medios. Significa que le ayudemos a que haya una equidad en la salud, le ayudemos a que pueda desarrollar al máximo su salud, el potencial que tiene, también de ofrecer la información para tener aptitudes, competencias, oportunidades para desenvolverse de la mejor manera posible y que pueda asumir el control del manejo de su enfermedad o del manejo de su evento, de su condición, como ustedes quieran llamar. Entonces, eso es promoción de la salud. Y aquí ya, esto se había hablado ya también, pero vamos a destacar que la promoción de la salud, y esto una vez que esto ha ido evolucionando, hemos ido trabajando, es que la promoción de la salud tiene 5 líneas de acciones fundamentales que son como los puntos fuertes sobre las cuales posteriormente se desarrollan las herramientas. Bien, entonces, la promoción de la salud implica que se tengan que hacer políticas públicas sanas, creación de entornos favorables, reforzamiento de la acción comunitaria, desarrollo de aptitudes profesionales y la reorientación de los servicios. Recuerdan que esto mismo ya se había puesto como áreas de acción establecidas en la Carta de Ottawa. Y básicamente aquí sobre esto se erige, se modifica, se trabaja sobre las demás herramientas. Van a darse cuenta de que sobre todo esto es donde nosotros vamos trabajando, vamos hincando, vamos desarrollando todo el resto. Por eso es que hasta hoy día, no sé cuántos años ha pasado desde la Carta de Ottawa, a ver, porque si calculamos la Carta de Ottawa fue del año 86 a hoy día, ¿cuánto? ¿Hace 30? No, 50 años, 1986 menos 1025, ¿cuánto hace? 39, casi 40 años de la Carta de Ottawa, casi 40 años. Entonces, de la Carta de Ottawa, y nosotros lo seguimos teniendo como nuestro norte, nuestra Biblia, por así decirlo, inclusive en los exámenes de CONAREM, suelo hacer el examen de salud pública y es una pregunta típica de, de examen, la Carta de Ottawa. Sigue siendo, sigue siendo nuestro marco cuando hablamos de promoción de la salud y eso es muy, muy interesante. Bien, ahora vamos a describir brevemente qué implica cada una de estas 5 acciones establecidas en la Carta de Ottawa o estas 5 acciones de la promoción de la salud. Bien, ¿qué implica elaboración de una política pública sana? Implica que se pueda poner a la orden del día o establecer estos lineamientos, estas normativas que promuevan, e identifiquen, eliminen, mejor dicho, aquellos obstáculos que nos permitan, aquellos obstáculos que nos impidan adoptar políticas o estilos de vida saludables. Ejemplo de ello, ¿cuál podría ser una política pública saludable o sana? Por ejemplo, de que se implemente en todas las instituciones pausa activa, sencillo, o algo así más sencillo aún, pero más difícil todavía,
la retirada de la sal de las mesas, por ejemplo. El impacto que genera eso es una acción sencillita, sale una normativa de que algún tipo de decreto o lo que sea, donde diga, no se puede tener más o los ketchup de más cosas en las mesas. Se prohíbe. Entonces, sencillo, pero el valor que nos va a dar, que le va a dar, es sumamente trascendental, sumamente interesante. Entonces, las políticas públicas, construir estas políticas públicas debe formar parte de la agenda de los gobiernos. Los sectores involucrados en la generación de estas políticas deben estar conscientes de las implicaciones de sus decisiones sobre la salud. Para ello, el activismo social es crucial. Muchas de las políticas públicas, yo no sé si con ustedes dimos nosotros políticas en salud, el módulo de políticas en salud, o si es con otro grupo. Y ahí vimos, por ejemplo, cómo se construía una política pública y veíamos que lo fundamental siempre, siempre, siempre es el activismo social. Por eso es que es una de las herramientas claves de la promoción de la salud, es el empoderamiento de la comunidad y por ende que va a ser el activismo social para poder decir que X o Y situación es fundamental. Bien, luego otra de las acciones establecidas es la creación de ambientes salud favorables, mejor dicho. Entonces, los medios ambientes, crear ambientes que favorezcan a la salud, tales como los ambientes físicos y sociales, sabemos que influyen demasiado en la salud y que pueden influir directamente, por ejemplo, cuando hay eh, químicos nocivos en el ambiente, o bien indirectamente cuando promueven ciertas conductas, por ejemplo, ciertas conductas alimentarias. Entonces, ahí hay que trabajar. Entonces, ejemplos de ambientes saludables o de estrategias de promoción de la salud para trabajar creación de ambientes saludables es lo que es la estrategia familia saludable, escuela promotora de la salud, que es otro concepto distinto. Entonces, hay muchísimas características. Y un ambiente, por ejemplo, un ambiente dañino puede ser un ambiente obesogénico, donde imagínense que solamente tengamos frituras, solamente tengamos pastas, harinas, carbohidratos complejos, etcétera, etcétera. O sea que obviamente que mi ambiente me va a influir. O si es un ambiente donde todo el día estoy nervioso, todo el día estoy peleado con mi compañero de trabajo, todo el día tengo el cuello duro, en algún momento, sí o sí, eso va a influir sobre mi salud cardiovascular, sobre mi salud mental, lo que ustedes quieran. Pónganle el nombre y apellido que ustedes deseen y ahí van a darse cuenta de que eh, tenemos esto, ¿verdad? Entonces, eh, ambientes favorables es muy importante. Igual, toda una de las acciones nosotros vamos a ir desarrollando otra vez, pasito a pasito, de cómo implementar. Luego, reforzar la acción comunitaria. La participación activa de la comunidad se puede dar en la definición de prioridades de programas de acción, la toma de decisiones y la ejecución de programas de promoción. Entonces, la promoción de la salud implica que la participación activa de la comunidad, el involucramiento, la adherencia de las comunidades sea sumamente fundamental, porque de esta manera nosotros lo que hacemos es hacer que estas personas se involucren. Muchas veces cuando trabajamos de forma individual es muy difícil, sinceramente, de poder
de poder lograr muy buena adherencia. Cuando nosotros trabajamos en estrategias para el cambio del comportamiento social, eh, y trabajamos de forma comunitaria, logramos una mejor adherencia. ¿Por qué esto? Porque los seres humanos tenemos una característica que nos gusta un poquitito copiar, por así decirlo, y es una característica primitiva porque solemos imitar mucho las acciones, entonces nosotros ahí... em, tratamos siempre, siempre, siempre de imitar acciones, de imitar ciertas conductas. Entonces, por eso es que cuando las actividades se realizan de forma comunitaria, nosotros tenemos mayor adherencia a lo que sería las estrategias que solemos hacer en promoción de la salud. Entonces vamos a ver más adelante una estrategia, por ejemplo, que se llama comunicación para el cambio del comportamiento social, donde vemos que, tenemos tenemos ciertos pasos, ciertas herramientas que nos ayudan a nosotros a medir el impacto de nuestras acciones en un grupo en mediano o corto o largo tiempo, por así decirlo. Entonces, eso es demasiado, pero demasiado importante para lo que sería eh, la adherencia en la promoción de la salud. Bien, luego tenemos lo que es el desarrollo de habilidades personales, donde mediante el aprendizaje, el desarrollo de las aptitudes, conductas en la población, se puede realizar promoción de la salud. Estas actividades se pueden realizar, por supuesto, a través de ciertos canales, como las escuelas, lugares de trabajo, familias, etcétera. Nosotros aquí lo que buscamos siempre es no solamente instruir, sino que también, no solamente instruir, sino que lo que queremos es que la gente se sienta identificada con, se sienta identificada y sienta que necesita aprender esta conducta y de esa manera lograr de que perdure en el tiempo. Y aquí la herramienta fundamental es la educación para la salud. Y tenemos educación, entonces, entonces, eso es demasiado importante. Y eso podemos desarrollarlo a nivel de las escuelas promotoras de la salud, escuelas saludables, etcétera, etcétera. Hoy día también como herramienta o estrategia para que la gente se prenda, por así decirlo, lo que se hace mucho son certificaciones o dar ciertos incentivos por metas, por ejemplo. Y eso es muy lindo porque la gente se siente motivada, se siente empoderada y eso hace de que al final nosotros tengamos mejores resultados. Y ahora, por último, ella nos decía eh, ya la Carta de Ottawa, la reorientación de los servicios. Entonces, reorientar los servicios, perdón, es una responsabilidad fundamental, una de las responsabilidades fundamentales de los servicios es lograr establecer lo que serían las actividades de promoción de la salud y ver de que no sea tan hospitalocentrista, no solamente tratamiento y restauración o rehabilitación, sino que también haya esa mirada
de promoción de la salud, de tratar de propiciar espacios saludables. Entonces, tenemos que tratar de poner un énfasis a la atención en salud preventiva y promotora en lugar de la atención curativa. Esto, por supuesto, impacta muchísimo en los presupuestos, en la distribución del personal, en otros indicadores, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que los servicios y los sistemas de salud se reorienten hacia la atención promotora, hacia todo lo que es la actividad de promoción y reforzar los esfuerzos para lo que sería la promoción de la salud. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos eso. Bien, ahora tenemos las acciones establecidas en la Carta de Ottawa, que son las acciones de la promoción de la salud prácticamente. Y ahora, para poder lograr todas estas acciones que habíamos dicho, tenemos estrategias que aquí vamos a citar nomás el día de hoy, que son educación para la salud, comunicación para la salud, participación social, participación comunitaria, organización comunitaria, abogacía en salud y la intersectorialidad. Esto así vamos a tocar rápidamente nada más porque no es el objetivo de nuestra sesión del día de hoy, pero promoción de la salud implica estas estrategias fundamentales. O sea que si yo digo, yo voy a dar una charla, entonces capaz que se utilice una herramienta de promoción de la salud que es la educación para la salud. Yo voy a ir a hacer el famoso Ateguazú. Bien, ahí voy a promover la estrategia de participación social y tal vez también la organización comunitaria. Cuando yo digo voy a hacer una validación o la construcción de una política, ahí tal vez voy a estar trabajando abogacía en salud, intersectorialidad, participación social, etcétera. Y algo que tenemos que destacar también es que no es que yo digo, bueno, ahora voy a trabajar solamente abogacía y me voy de lleno a abogacía. Ahora solamente quiero hablar la acción de crear ambiente favorable o solamente ahora quiero trabajar la construcción de políticas públicas saludables. No, todo esto va entrelazado y enmarañado, por así decirlo, porque de una u otra forma todo esto va de la mano y eh, se va construyendo y se va, sí o sí, tocamos una pequeña parte de todo el resto. Bien, brevemente, rápidamente nada más, educación para la salud como su nombre lo indica, es el proceso de educar a los individuos, los usuarios, las familias. Tiene distintas herramientas como charlas, consejerías, entrevistas, sesiones educativas, ciclos de capacitación, etcétera. Entonces, la comunicación es, por supuesto, es todo un arte, tiene sus técnicas con la cual nosotros queremos informar, influir, motivar a la salud, a los individuos, perdón, sobre temas relacionados a la salud. Entonces, la participación social es el involucramiento de todos los actores claves y de una comunidad para que puedan asumir las responsabilidades relacionadas a, eh, a su salud. Es similar a la organización en salud. ¿Cuál es la diferencia? De que aquí se mezcla no solamente el sector, una comisión vecinal, por así decirlo. Tratamos de trabajar el sector económico, empresas, el sector con el sector productivo, la parte cultural, la parte social, o sea que todo el resto y luego la abogacía, que es una estrategia clave donde nosotros buscamos que las personas conozcan sus derechos principalmente y que sean promotores de estos derechos, sean promotores de los derechos y las estrategias claves que existen aquí. Y la intersectorialidad, que ya habíamos hablado de que es fundamental
es clave para la promoción de la salud. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros desde el punto de vista de salud, nomás porque no vamos a olvidar de otras partes fundamentales. Les había dicho que, por ejemplo, si yo me voy, si vivo en un lugar donde no hay empedrado, cuando llueve se inunda, cuando me voy a mi trabajo no hay una caseta donde pueda esperar colectivo, que yo me voy todo encimado. Entonces, montón de cosas así, por supuesto que me van a influir, pero ninguno de esas situaciones que les comenté tiene implicancia en el sector salud. Todo es MOPC, tal vez transporte, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, todo eso me influye. Por eso es que es demasiado, pero demasiado importante. Bien, esto es también un tema muy importante que tenemos que manejar porque es un concepto fundamental en promoción de la salud. ¿Cuál es la diferencia entre prevención de las enfermedades y promoción de la salud? Prevención de las enfermedades, ¿qué es lo que trabajamos? Trabajamos, ay, perdón, en reducir los factores de riesgos para las enfermedades. Entonces, el enfoque es individual. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos bajar, no sé, la hipertensión, trabajamos en que hay que dejar de consumir sal por ahí. Entonces, es enfocado, hacemos súper enfocado, tiene un alcance limitado y se enfoca básicamente a solo lo que es ciencias de la salud. En cambio, si yo digo eh, promoción de la salud, ¿sobre qué trabajo? Y vuelvo a destacar, trabajo sobre lo que son los determinantes de la salud. Y aquí entonces es mucho más amplio porque no me estoy enfocando en una patología nada más, sino que al trabajar sobre los determinantes yo trabajo un montón de patologías, montón de otros eventos que se pueden dar. Porque al reducir la sal tal vez solo reduzca la hipertensión o lo que es salud cardiovascular. En cambio, si yo trabajo, por ejemplo, en hábitos alimenticios, si trabajo por ejemplo, estilos de vida saludables como, no sé, caminatas, a ver qué más, hábitos alimenticios saludables, o un ambiente donde haya buen manejo del estrés, etcétera. Yo estoy trabajando trastornos mentales comunes, estoy trabajando sobre síndrome metabólico, estoy trabajando sobre enfermedades cardiovasculares, estoy trabajando en cuestiones, enfermedades crónicas no transmisibles, montón de cosas. Entonces tiene un enfoque comunitario, un enfoque más integral, un enfoque que no solamente involucra salud, sino que un enfoque que involucra derecho, género, política, participación social, etcétera, etcétera. Era como suelen decir. Entonces, esa diferencia es muy importante. Cuando yo hago mi conceptualización de promoción de la salud, debo de trabajar lo que sería cuando yo quiero hacer con un enfoque más globalizado, trabajo promoción de la salud. Cuando yo quiero hacer algo más acotado, por así decirlo, puedo trabajar prevención de las enfermedades. Entonces, ¿cuál de los dos es más complicado? Promoción. ¿Por qué? Porque implica más recursos, implica más movilización, implica una mayor adherencia de las personas y eso pues es a lo que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta trabajar intersectorialmente, inclusive entre las profesiones nos cuesta trabajar. No que muchas veces no se quiere trabajar, el médico no quiere trabajar con la nutri o el odontólogo o la enfermera, lo que ustedes quieran. Pero salud pública nos invita a que el trabajo sea multisectorial, transdisciplinario y que tenemos que trabajar entonces sí o sí de forma transdisciplinaria. Bien,
Entonces, no sé si tienen dudas, consultas, sugerencias. Yo quedo atento estos minutitos para que em, podamos dialogar al respecto, lo que ustedes quieran comentarme. Yo estoy abierto. Entonces, como les mencioné, nuestras clases son 1 hora 45, 1 hora y media, más o menos. Ahora creo que llevamos 1 hora y media, 1 hora y media de sesión de clase. Espero que hayan aprendido así los conceptos claves de promoción de la salud. Esto vamos a ir profundizando, repitiendo, porque es la forma en la cual vamos a ir aprendiendo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia. Les doy unos minutitos para que podamos dialogar. Bien, si es que no hay ninguna duda o sugerencia, por mi parte, estoy súper agradecido por haberse conectado.